Estoy aquí sentada hoy porque estoy absolutamente disgustada por lo que se publicó y circuló en los medios, y francamente estoy enojada. Lo que comenzó como una disputa privada entre dos de los funcionarios de más alto rango en un condado de Maryland, ahora se ha convertido esencialmente en un fiasco público, con el ejecutivo del condado y el alguacil prácticamente en guerra por acusaciones de selfies desnudos. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Si estás viendo esto, si estás publicando cosas en redes sociales, si te dedicas a la creación de contenido, quizá te preguntes, ¿cómo podemos compartir tantos de estos clips, de todas estas historias, estas noticias de última hora, tan rápido? Usamos algo llamado Opus Clip. Bien, este es un editor de inteligencia artificial, todo en uno que hace que sea muy fácil cortar, crear y subir videos en cualquier plataforma. A través de la inteligencia artificial, Opus Clip genera material de apoyo, reencuadra el material y hasta limpia el audio. Y es muy fácil, solo tienes que visitar opus.pro/opus.pre-show sidebar. Te registras, subes tu video y en un minuto tienes clips perfectamente editados, listos para TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip es realmente tu solución integral. Y tener una herramienta como Opus Clip significa que nuestros productores pueden darte actualizaciones virales de la corte al instante. Esta es la herramienta más poderosa que existe para compartir ideas y editar como un profesional. Así que ve a opus.pro/opus.pre-o.sidebar para obtener una semana gratis y luego un 50% de descuento. Durante 3 años me he visto obligada a enfrentar las mismas acusaciones falsas una y otra vez. Así que permítanme ser completamente clara y quiero que no haya absolutamente ningún malentendido sobre lo que estoy diciendo. Como ejecutiva del condado de Wicomico, nunca he enviado fotografías inapropiadas a un agente, a empleados del condado, ni a nadie más. Nunca lo he hecho, nunca lo haría, punto. Eso es lo que la ejecutiva del condado de Wicomico, Maryland, Julie Giordano, está absolutamente furiosa de que una vez más tenga que abordar estos rumores de que fotos desnudas de ella de alguna manera terminaron en manos de un agente del sheriff local. Ahora, las acusaciones aparentemente han estado circulando durante bastante tiempo, pero las cosas realmente llegaron a un punto crítico la semana pasada, cuando Giordano convocó esta conferencia de prensa de último minuto, y lo que siguió podría potencialmente echar abajo sus rotundos desmentidos. ¿Podría esto llevar a consecuencias legales en el futuro? ¿Quién tiene razón respecto a la ley? Vamos a hablar de eso. Entonces, para entrar en esto, retrocedamos un segundo. Volvamos al 2022. Ese fue el año en que Giordano, quien según el sitio web del gobierno del condado estaba casado y tenía un hijo, se postuló y fue elegido como ejecutivo del condado de Wicomico. Eso es esencialmente el alcalde del condado. El sitio web del condado dice que ella fue la primera mujer elegida para ese cargo. El ejecutivo también trabaja junto a uno de los otros funcionarios electos de alto rango del condado. El alguacil Mike Lewis, fue nombrado el mejor policía del área en 2007. Ha ocupado el puesto desde entonces. Ahora, el condado de Wicomico cubre una gran área alrededor de Salisbury, Maryland, al sur de la frontera con Delaware. Pero desde que Giordano asumió el cargo, según medios como WBFF en Baltimore y Woke en Salisbury, han circulado rumores persistentes de que ella envió fotografías desnuda a por lo menos un ayudante del alguacil. Así que, según se informa, estas acusaciones han perseguido a Giordano durante años, incluyendo un informe del BFF que afirma que había pruebas de que existían esas imágenes y que habían sido compartidas. Así que el catalizador exacto de todo esto sigue siendo un poco incierto, pero tanto Giordano como Luis no estamos seguros. Solo tengo que mencionar esto. Ambos están en campaña para la reelección este año. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, las cosas llegaron a un punto crítico la semana pasada, el 10 de junio. Fue cuando hubo una conferencia de prensa, algo de último minuto, como que casi sucedió de la nada. Y la furia de Giordano ante estos rumores, ante estas acusaciones, era evidente. Estas acusaciones son completamente falsas. No están basadas en hechos. No están respaldadas por pruebas. No son más que un ataque deliberado a mi carácter, mi integridad y mi reputación. Según un informe de BPPF en Baltimore, Giordano supuestamente envió la carta al sheriff Lewis refiriéndose a las fotos. Y Lewis respondió, aparentemente, con su propia carta.
Lo que hace esto aún más indignante es que la historia de hoy supuestamente era sobre cartas. Sin embargo, toda la historia se convirtió en un vehículo para resucitar rumores de hace años sobre supuestas fotos que nunca han salido a la luz porque no existen. Seamos honestas sobre lo que pasó aquí. Las cartas simplemente fueron la excusa. Fueron el gancho. Fueron la mascarada utilizada para arrastrar estas falsas acusaciones de nuevo a la opinión pública con un solo propósito: dañarme política y personalmente. Esto es noticia falsa en su máxima expresión. Durante 3 años he negado repetidamente estas acusaciones. Durante 3 años he pedido pruebas. Durante 3 años he solicitado que cualquiera que haga estas afirmaciones presente esas supuestas fotografías. Y después de 3 años, ¿dónde están? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las fotografías? ¿Dónde está la prueba? La respuesta es simple: no hay ninguna. Porque como ejecutiva del condado nunca las he enviado. Lo que más me enfurece no es tener que estar aquí defendiéndome otra vez. Lo que me enfurece es el daño que esta cobertura irresponsable causa a personas inocentes. ¿Sabes lo que tuve que hacer esta mañana? Tuve que llamar a mi mamá y a mi papá, que viven en Baltimore, y contarles exactamente lo que se dijo sobre su hija. Tuve que llamar a mi hermana. Tuve que sentarme con mi hijo y explicarle por qué su madre estaba siendo atacada en las noticias. Piensa en eso por un momento. Tuve que explicarle a un niño por qué la gente estaba difundiendo acusaciones sobre su madre que yo sé que son completamente falsas. Eso es lo que hace el periodismo irresponsable. Eso es lo que hacen los ataques políticos. Las personas que difunden estas historias no tienen que responder preguntas de un niño. Ellos no tienen que explicarle a sus padres. No tienen que vivir con las consecuencias. Mi familia sí. Y como la única mujer republicana ejecutiva de condado en el estado de Maryland, no puedo ignorar el momento, la motivación ni el patrón. Cada vez que estas acusaciones empiezan a desvanecerse, alguien encuentra la manera de traerlas de vuelta a los titulares, a pesar de la completa falta de pruebas. Esto no es periodismo. Esto no es rendición de cuentas. Esto es un intento desesperado, muy desesperado, de difamarme. Esto es un intento desesperado de destruir mi reputación. Y en última instancia, es un intento desesperado de distraer de los enormes avances que este condado ha logrado en los últimos 3 años y medio. Mientras otros se enfocan en rumores, mi administración se ha enfocado en bajar los impuestos y mejorar la seguridad pública, fortalecer nuestras escuelas, invertir en infraestructura, hacer crecer nuestro aeropuerto y hacer avanzar al condado de Wicomico. Las personas detrás de esta historia quieren que me distraiga, quieren intimidarme y quieren que guarde silencio. No me conocen porque eso no va a pasar. No lo haré y voy a repetir esto. No voy a dejar que me intimiden, no voy a dejar que me asusten. Y no voy a permitir que las mentiras queden sin respuesta. Estoy aquí hoy para decirle a la gente del condado de Wicomico exactamente lo que he estado diciendo durante los últimos 3 años. Estas acusaciones son falsas. Las supuestas fotografías nunca se han presentado porque no existen. Y como ejecutiva del condado nunca he enviado fotografías inapropiadas a un ayudante del sheriff ni a nadie más. Esa es la verdad. Fue la verdad hace 3 años. Es la verdad hoy. Y adivinen qué, seguirá siendo la verdad mañana. Gracias. Giordano salió de la conferencia de prensa, no respondió preguntas de los reporteros. Cuando todo esto empezó a causar revuelo, los reporteros se acercaron al sheriff Lewis. Ahora, aparentemente, él se negó a comentar y también se negó a publicar estas supuestas cartas. Yo diría que, ¿qué fue? A las pocas horas de la declaración pública de Giordano, BLVOC anunció que había recibido la correspondencia como parte de una solicitud de información pública y la publicó. Así que dejaron que la gente decidiera por sí misma quién decía la verdad. Recibiste esta carta con membrete oficial del Ejecutivo del Condado de Wicomico, Maryland, fechada el 12 de septiembre de 2024
que aparentemente fue enviada y dirigida al sheriff Mike Lewis. Esto es lo que dice. Cito, estimado sheriff Lewis, después de mucha deliberación, le escribo para solicitar formalmente una investigación sobre la supuesta difusión de imágenes pornográficas mías por parte de uno de sus agentes. Es profundamente preocupante que un agente comparta una foto así y aún más inquietante que usted haya reconocido poseer dicha imagen. Usted mencionó esto a un ciudadano particular, a un grupo de personas en Anápolis, y además agregó que la imagen fue compartida desde un teléfono del gobierno y en una reunión con su jefe adjunto, el fiscal del estado, el subdirector de administración y yo mismo, todo sin mi consentimiento. Desde la última vez que hablamos sobre este asunto, tengo entendido que ningún miembro de su personal de mando, sus agentes, ni ninguna agencia externa ha iniciado una investigación. El 13 de febrero de 2024, usted le dijo a Matthew Litzel, subdirector de administración, que según la ley de Maryland, la pornografía de venganza solo aplica en el contexto de una relación íntima entre las partes. Si bien estoy de acuerdo en que no existe tal relación íntima entre el diputado en cuestión y yo, su interpretación del Estatuto de Pornografía de Venganza de Maryland es incorrecta. La ley no requiere una relación íntima entre las personas para que aplique la prohibición de distribuir imágenes explícitas. Ningún miembro de la oficina del sheriff del condado de Wicomico ni de ninguna otra agencia de la ley tiene permiso para poseer cualquier representación visual mía con mis partes íntimas expuestas o mientras participo en un acto de actividad sexual. Por cierto, podría haber un error tipográfico ahí. Vas a ver que se aborda más adelante en la carta del sheriff. Nunca he dado mi consentimiento para la creación de ninguna representación visual mía con mis partes íntimas expuestas o mientras participo en un acto de actividad sexual. Nunca le he dado a nadie mi consentimiento para distribuir ninguna representación visual de mí con mis partes íntimas expuestas o mientras participo en un acto de actividad sexual. Este asunto es sencillo. O un diputado compartió una fotografía desnuda mía o no lo hizo. Si se ha compartido una imagen así, esto constituye un acto criminal. Tal conducta es una violación de la ley penal de Maryland. Consulte el código anotado de Maryland, Ley Penal, sección 3-809, así como posiblemente la ley federal. Y hablaremos de eso. Cualquier agente involucrado en compartir o distribuir estas imágenes debe rendir cuentas y debería enfrentar cargos criminales. Como sheriff del condado de Wicomico, usted es responsable de hacer cumplir la ley dentro de esta jurisdicción. Le pido que solicite una investigación sobre este asunto, ya que sé que su oficina tiene un conflicto de intereses, y que presente cargos contra el agente responsable, ya que usted tiene conocimiento de este presunto acto criminal. Estoy dispuesto a cooperar plenamente con cualquier investigación. Gracias por su atención a este asunto. Mi abogado personal y yo esperamos una actualización sobre la situación para finales de mes. Atentamente, Julie Giordano, ejecutiva del condado. Así que cuando estos rumores, estas acusaciones, empezaron a circular sobre estas cartas, fuentes le dijeron a estaciones de noticias locales que a Giordano se le había enviado una carta de cese y desista para evitar que enviara fotos desnuda a empleados de la oficina del alguacil. Y hablaremos más sobre eso en un momento, pero parece que algunos de los detalles podrían haberse perdido en la traducción, porque la respuesta del sheriff Luis el 4 de octubre de 2024 sí mencionó las palabras cese y desista, pero fue bastante mordaz. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice. Cito, ejecutiva del condado Giordano, el 30 de septiembre de 2024, recibí una copia por correo electrónico de una carta de su oficina redactada por usted en la que solicita formalmente una investigación sobre la supuesta difusión de imágenes pornográficas suyas por parte de uno de mis agentes. Desde la última vez que hablamos sobre su envío de, cito, selfies desnudos a uno de mis agentes, ni usted ni nadie más solicitó que se iniciara una investigación sobre la posible difusión de estas, cito, fotos pornográficas. Fotos, por supuesto, que cualquier espectador podría notar rápidamente que fueron autogeneradas, autocreadas y en última instancia autodistribuidas. Usted declaró en el párrafo 4 de su carta que ningún miembro de la oficina del sheriff del condado de Wicomico, ni de ninguna otra agencia de la ley,
tiene permiso para poseer ninguna representación visual de mí mismo, con mis partes íntimas expuestas o completas. Creo que quiso decir mientras participaba en un acto de actividad sexual. Además, usted continúa diciendo, nunca he dado mi consentimiento para la creación de ninguna representación visual de mí mismo, con mis partes íntimas expuestas o mientras participo en un acto de actividad sexual. Nunca le he dado a nadie mi consentimiento para distribuir ninguna representación visual de mí con mis partes íntimas expuestas o mientras participo en un acto de actividad sexual. Quizás deberías haber pensado en eso antes de enviar esas selfies desde tu teléfono. En tus palabras, este asunto es sencillo. Tienes una decisión que tomar, señora ejecutiva del condado. Como testigo clave de las selfies desnudas, estoy completamente preparado para testificar sobre cómo un agente pidió permiso para entrar a mi oficina y cerrar mi puerta. Mientras estaba de pie junto a mi escritorio, el agente se puso a revisar varias selfies desnudas tuyas, claramente tomadas por ti, que ahora se mostraban de manera impactante en el celular de mi agente. Estas selfies desnudas nunca fueron reenviadas a mi celular y nunca he estado en posesión de estas imágenes pornográficas creadas por ti mismo. Pero uno solo puede preguntarse cuántos otros han visto o han recibido, tal vez por ti, esas mismas fotos. En cuanto a la representación visual de ti participando en actividad sexual, nunca he dicho que haya visto ese video. Como mencionaste en el párrafo 6 de tu carta de solicitud, tengo un conflicto de intereses y mi agencia no puede llevar a cabo una investigación sobre este asunto. Estoy más que dispuesto a solicitar una investigación oficial sobre el origen de estas imágenes pornográficas, selfies desnudas. Haré la solicitud a través de la Policía Estatal de Maryland o la Oficina del Fiscal del Estado. Una vez que comience la investigación, probablemente resultará en la emisión de una orden de registro e incautación de tu teléfono celular, tanto personal como gubernamental, por parte de los investigadores, para realizar un examen forense completo y confirmar que las mismas fotos que me mostraron sí se originaron en uno de tus teléfonos celulares o en un teléfono celular anterior que te pertenecía. Todos los mensajes, fotos y correos electrónicos eliminados son completamente recuperables a pesar de los mejores intentos de destruirlos. Por supuesto, una vez que la investigación concluya, ya no podrás negar ante tu propia administración ni ante los ciudadanos del condado de Wicomico que estas fotos no solo existen, sino que también existen tus mensajes de texto, registros de llamadas y otras pruebas en video que detallan tus actividades y tu vida como ejecutivo del condado de Wicomico. Como sheriff del condado de Wicomico, me siento profundamente herido y avergonzado de que un colega funcionario electo haya traído tal descrédito a un condado donde nací y crecí. Nuestros ciudadanos merecen algo mejor. Mi abogado personal y yo esperamos una respuesta por escrito de tu parte en la que detalles qué medidas de investigación te gustaría que yo tomara para asegurar que una agencia externa investigue a fondo estas graves acusaciones. Por favor, responde dentro de 14 días, es decir, 2 semanas. Espero con ansias tu respuesta. Gracias por tu atención a este asunto. Atentamente, Michael A. Lewis, Sheriff, Condado de Wicomico, Maryland. Está bien. Hay mucho en qué pensar aquí, mucho que tratar de entender. Esto me vuela la cabeza. Permítanme presentar ahora a un invitado especial. Me acompaña Daniel Sokovitz, quien es abogado de derechos de las víctimas y abogado litigante. Sabría mucho sobre esto. Primero que nada, Daniel, tengo que decirte que no creo haber visto correspondencia entre funcionarios electos como esta. No creo haber visto nunca correspondencia entre un ejecutivo del condado y un sheriff, y mucho menos sobre acusaciones de pornografía de venganza. Pero así, de ida y vuelta, carta tras carta. ¿Alguna vez has visto algo así? No, o sea, leí esta carta del sheriff y es absolutamente increíble que él pusiera algo así por escrito en papel membretado oficial. Además del hecho de lo equivocado que estaba según la ley penal, el concepto de que luego culpe a alguien que afirma ser víctima de pornografía no consensuada es absurdo, y más aún usando papel membretado oficial para hacerlo. O sea, lo loco es que si lees la parte de abajo de la carta dice, por favor, ahora consulte con mi abogado privado, así que claramente entiende que hay posibles consecuencias. Está usando tanto su cargo público como a su abogado privado para intentar, en mi opinión, acosar a una víctima de agresión sexual.
Hablemos de esto por un segundo. Entonces, según la ley, empecemos con la ley de Maryland. Incluso si alguien no tenía una relación íntima con otra persona, e incluso si alguien se tomó fotos a sí mismo, porque hay una discusión sobre cómo supuestamente el sheriff adjunto obtuvo las fotos, si eso es cierto. Pero ¿cuál es la regla? No tienes que estar en una relación íntima con alguien para proceder con un reclamo por porno de venganza. Y ni siquiera podrías haber tomado las fotos voluntariamente tú mismo. Importa si las enviaste o no a alguien. Para nada. Así que Maryland tiene una ley penal bastante estándar sobre la difusión no consentida de imágenes íntimas. Es cuando alguien distribuye imágenes íntimas con la intención de dañar, acosar, intimidar, amenazar o coaccionar a la persona que tomó las fotografías. Ahora, hay una segunda sección, una parte que dice que la persona no pudo consentir la distribución y también que tenía una expectativa razonable de que las imágenes permanecerían privadas. No hay nada en este estatuto que diga que la persona que recibió las imágenes tenía que ser el destinatario previsto. Esa persona tenía que ser quien las recibió y luego las compartió. Eso no está aquí. No importa por qué tomaste las imágenes. No importa con quién las compartiste, sinceramente. El hecho de que alguien haya compartido estas imágenes sin tu consentimiento y lo haya hecho con la intención de causar daño a la víctima es lo que lo convierte en un delito. Así que no se elimina la expectativa razonable de privacidad solo porque envíes la foto a otra persona. Porque el argumento sería, oye, tú la pusiste ahí afuera. No puedes culpar a nadie más por lo que pase. Es como si alguien la hubiera robado de tu dispositivo, o la hubiera robado de la nube, o la hubiera enviado indebidamente por su cuenta. Solo la idea de que si la enviaste, no tienes derecho a decir que eres víctima de algo porque tú la pusiste ahí afuera. Eso no es cierto. Eso es 100% correcto. De lo contrario, estos estatutos no tendrían ningún sentido. Es parecido a la falacia de que una persona casada, un esposo, no puede violar a su esposa. El simple hecho de que estés casado con alguien no significa que consientas tener relaciones sexuales. El simple hecho de que compartas tu imagen íntima con una persona no significa que consientas que se comparta con todo el mundo. Déjame preguntarte esto, federal. Cuando mencionan lo federal, un posible delito federal, ¿se refieren a la ley de eliminación? Así sería. Entonces, cuando se envió esta carta, no existía ningún delito federal en ese momento. Así que presumiblemente se referían al Estatuto Civil que entró en vigor, que era el 15 USC 6851, que solo permite una demanda civil. Sin embargo, recientemente se promulgó la ley Take It Down, que ahora convierte en delito que alguien comparta la imagen de otra persona sin su consentimiento también. ¿Qué está pasando aquí? Porque tienes estas intercambio de cartas de 2024. Estamos escuchando sobre esto ahora. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Porque estaba aumentando la tensión. ¿Sabes? Se habla de que quieres que haya una investigación. Bien, va a haber una orden de registro para tus teléfonos. Va a haber un ir y venir. ¿Qué crees que pasó en los últimos 2 años? Sí, o sea, creo que necesitamos ver esta respuesta para empezar a partir de un informe sobre un crimen que ocurrió, hecho por el sheriff Lewis. El concepto de que pondrías por escrito que está bien, has sido una víctima, pero ahora eso abre la puerta para que yo, otra persona política dentro de la comunidad o un investigador, pueda acceder a todos tus dispositivos personales, toda tu información eliminada. Esto es una forma de intimidación, no es correcto. En realidad no es una afirmación verdadera, necesariamente lo que él está diciendo, ni tampoco lo es. Alguien que haya sido capacitado para representar a víctimas o ser un agente de la ley para víctimas de agresión sexual, nunca debería decirle eso a alguien que está presentando un informe y afirmando que es una víctima, incluso si no creen en las acusaciones. Hay una razón por la que en la mayoría de los estados, compartir imágenes íntimas de alguien sin su consentimiento se considera un delito sexual. En la ciudad de Nueva York, esto lo manejan oficiales de policía especialmente capacitados. Lo maneja la unidad de víctimas especiales, igual que como ves en el programa de televisión. Cuando se aprobó el Estatuto Civil a nivel federal, se hizo bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, porque se entiende que compartir la imagen íntima de alguien sin su consentimiento es una forma de abuso sexual. Y ahora tienes a un alguacil que le está diciendo a alguien que está bien, puedes hacer el reporte si quieres, pero va a arruinar tu vida. Eso es básicamente lo que le está diciendo a esta persona. Así que no entiendo cómo el público podría confiar alguna vez en que alguien tomaría en serio su denuncia, cuando alguien como el alguacil Lewis estuvo dispuesto a poner esto por escrito y enviárselo a una víctima. Ahora, ¿qué ha pasado desde 2024? Desafortunadamente, en realidad parece que esta carta sirvió como un elemento disuasorio para el alguacil Medford. No hemos escuchado nada sobre una investigación.
Es muy posible que el ejecutivo del condado haya decidido no seguir con el proceso de presentar una denuncia penal. Y parece que estas cartas salieron a la luz como resultado de una solicitud de acceso a registros públicos más adelante. En respuesta a que ella ahora niega que estas imágenes hayan existido alguna vez desde el principio. Quiero decir, ella fue muy firme durante esa conferencia de prensa al decir que nunca envió fotos desnuda como ejecutiva del condado. No recuerdo si fue tan firme como para decir que nunca se las tomó, pero me pareció interesante que hiciera esa conferencia de prensa. ¿Qué opinas de eso? Sabes, creo que desafortunadamente todavía existe un estigma en la sociedad para las personas que eligen tomarse imágenes íntimas. El hecho de que ella misma se refiriera a estas imágenes como pornográficas en su carta inicial muestra que casi hay una vergüenza involucrada en esto y que la gente cree que podría afectar tu carrera política en el futuro. Y de hecho, hemos visto que esto afecta la carrera política de las personas cuando sale a la luz. Creo que mucho de esto tiene que ver potencialmente con la vergüenza asociada a que tienes cierta edad y aún así sigues compartiendo estas imágenes y con la aceptación de esto dentro de la sociedad. Hoy en día, desafortunadamente, es casi como una primera cita o como llegar a segunda base, donde alguien comparte sus imágenes íntimas. Existe un nivel de confianza y por eso muchas de estas leyes han surgido. Así que creo que parte de esto es que ella está tratando de proteger lo que considera su reputación. No sabemos cómo, si estas imágenes realmente existieron, y parece que sí, como el sheriff las obtuvo. Hay muchas maneras en que los perpetradores pueden obtener estas imágenes de los dispositivos de alguien, ya sea a través de un hackeo o mediante un tercero. Tuvimos un caso en Nueva Jersey donde alguien obtenía acceso a los teléfonos de sus compañeros de trabajo, fingiendo que estaba bloqueado y luego enviaba por airdrop imágenes íntimas de otras personas a su propio teléfono y las compartía en línea. Así que no conocemos todos los hechos. Y también diré que este estatuto penal está muy específicamente diseñado. Así que existe la posibilidad de que cuando este alguacil adjunto compartió las imágenes con el sheriff, no lo haya hecho con la intención de causar daño. Tal vez lo hizo porque solo quería presumir que tenía estas imágenes. Dicho todo esto, eso no hace que la conducta sea correcta, y no significa que Giordano deba sentirse avergonzado por lo que ocurrió en esta situación. Y mira, esas son las acusaciones. Estamos tratando de averiguar exactamente qué pasó. Me pareció interesante esta parte de su carta. Has reconocido poseer esa imagen. Mencionaste esto a un particular, a un grupo de personas en Anápolis, a quienes agregaste que la imagen fue compartida desde un teléfono del gobierno. Y en una reunión con tu jefe adjunto, el fiscal del estado, el subdirector de administración y conmigo, todo sin mi consentimiento, me hace preguntarme cómo supo ella esto. Quiero decir, suponiendo que todo esto sea cierto, que él tuvo estas conversaciones. Y por cierto, él negó que tuviera la imagen personalmente. O sea, ya sabes, dijo que se la compartieron. ¿Cómo crees que ella supo, o supuestamente supo, que él tuvo estas conversaciones? Hay que entender que la gente habla, o sea, la gente habla de cualquier cosa, especialmente dentro de comunidades y partidos políticos pequeños. No tengo ninguna duda de que de alguna manera la información le llegó a ella a través de alguien que estuvo presente en ese momento o porque había rumores circulando durante el proceso. Así que creo que ella tuvo que haberlo recibido de un tercero que lo sabía por experiencia propia o lo escuchó a través de rumores. Quiero decir, normalmente así es como las personas se enteran de esto. Estamos aprendiendo sobre esto ahora, porque es política, porque es temporada de elecciones. Sí, o sea, leí esto y dije que tienen que ser de diferentes partidos políticos. Esa era mi opinión, pero parece que en realidad son del mismo partido. Pero esto definitivamente es la política en su máxima expresión. Ambos individuos estaban usando papel membretado oficial para enviarse correspondencia sobre asuntos privados, pero esto definitivamente es política. Entonces, según un reporte de WBFF en Baltimore, a principios de este año, el abogado de Wicómico, Andrew Illuminati, ¿qué apellido? Andrew Illuminati, le dijo a su equipo de investigación que el condado no publicaría estas cartas porque sería, cito, una invasión injustificada a la privacidad personal. También la citó como parte de un expediente de investigación. Luego, el miércoles, WBFF informa que Illuminati aparentemente cambió de opinión. Liberó los registros debido, cito, al interés público. Escribió en correspondencia con el reportero de WBFF, Gary Collins. Cito, el sheriff ha confirmado que no hay una investigación abierta llevada a cabo por su oficina y el asunto no ha sido remitido a una agencia externa para su investigación. Además, dado la atención pública que este asunto está recibiendo debido a la historia del señor Collins, los registros son un asunto de interés público. La oficina del sheriff confirmó que no hay avisos de preservación para las compañías de telefonía celular. No hay evidencia conocida de que las imágenes aún existan y no hay una carta de cese y desistimiento
ni ninguna otra carta del sheriff instruyendo a la ejecutiva del condado a dejar de enviar fotografías semidesnudas, desnudas o pornográficas de sí misma a los agentes del sheriff, citando el artículo del señor Collins. Daniel, ¿qué opinas de esa decisión de cambiar de rumbo aquí y publicar esas cartas? ¿Y qué opinas de la justificación detrás de hacerlo? No creo que haya ninguna ley que debió haber protegido la publicación de estas cartas. Es claro que están siendo hechas en papel membretado de la agencia. Hay una indicación de que no se abrió ninguna investigación en ningún momento. Aunque entiendo que se trata de un asunto privado, las partes eligieron, nuevamente, usar el papel membretado de la oficina del Ejecutivo del Condado y el papel membretado de la oficina del alguacil. Creo que hay un interés público en el intercambio, y de hecho creo que debería haber un interés público en la respuesta de la oficina del alguacil. Si fuera por mí, el Ejecutivo del Condado Giordano debería haber respondido, sí, fui una víctima, y quiero que se escuche mi historia para que otras personas no tengan que ser victimizadas también. Porque si así es como están tratando a un ejecutivo del condado, no me puedo imaginar cómo están siendo tratados otros ciudadanos normales o ciudadanos comunes cuando entran a la comisaría y son atendidos por la oficina del alguacil en este momento. Lo que también es muy interesante sobre el momento en que ocurrió todo esto en 2024 es que parece que las imágenes se publicaron originalmente alrededor de febrero. Porque en la carta de la ejecutiva del condado Giordano, ella afirma que el 13 de febrero de 2024 le informaron que, según el Estatuto de Pornografía de Venganza de Maryland, tenía que haber una relación íntima. Pero estas cartas están fechadas en septiembre y octubre, así que claramente algo estuvo ocurriendo durante al menos 6 a 8 meses que la llevó a intentar dar seguimiento con una investigación adicional. Ese es un punto interesante. Mira, tienes, según los reportes del Baltimore Sun, al ejecutivo Giordano y al sheriff Lewis. Ellos han tenido una relación laboral difícil durante años. Aparentemente, el sheriff Lewis le dijo al Sun, no siempre he tenido una buena relación con mi ejecutivo del condado durante el último año y medio. Creo que ambos hemos trabajado muy duro para llevarnos bien por el bienestar del condado de Wicomico. El equipo de investigación de WFF, Spotlight on Maryland, supuestamente le envió un mensaje de texto a Giordano para preguntarle si alguna vez tuvo, entre comillas, alguna relación sexual o de otro tipo íntima con algún miembro de la oficina del sheriff del condado de Wicomico. Y supuestamente ella respondió por mensaje de texto. Esta conversación se terminó. Hablar contigo literalmente ni siquiera vale mi tiempo. Esperaré y escucharé a los abogados. Por cierto, toda esta conversación por mensajes es extraoficial. Literalmente estaba tratando de ayudarte a ver el panorama completo, pero obviamente no vale la pena mi tiempo. Y cuando Spotlight en Maryland supuestamente respondió por mensaje de texto que nunca aceptaron que fuera extraoficial, Giordano supuestamente dijo, todas tus preguntas serán respondidas en las cartas. ¿Qué opinamos de eso? Yo lo veo como una invasión adicional a la privacidad. Si Giordano tuvo o no una relación sexual con alguien dentro del departamento, realmente no es asunto de nadie. Ese es el aspecto privado de esto. Y de nuevo, nada quita el hecho de que ella creía que una imagen suya, o varias imágenes que tomó y que pensaba que iban a permanecer privadas, estaban siendo compartidas sin el consentimiento de la oficina del alguacil y por toda la oficina del alguacil. Así que sí, quiero decir, siempre debe haber ciertos protocolos cuando hablas con los medios sobre hablar fuera de récord desde el principio, y debe haber entendimientos estrictos de ambas partes. Creo que fue una pregunta apropiada de su parte, aunque tal vez tenían curiosidad, creo que probablemente podría haber habido una manera más delicada de preguntarle. Y entendería por qué ella cree que su privacidad está siendo invadida aún más. ¿Qué crees que va a pasar ahora? No mucho, desafortunadamente. Creo que dado que todo esto ocurrió en 2024, probablemente haya problemas con el plazo de prescripción. Si es que hubo alguna acción criminal para empezar, existe la posibilidad de una demanda civil contra el sheriff que originalmente compartió o el agente que originalmente compartió estas imágenes. No existe una acción civil que puedas entablar contra alguien que ve imágenes. Quiero decir, la primera enmienda sí protege eso. Así que el concepto de que al menos el sheriff Lewis vio las imágenes, realmente no puedes responsabilizarlo por eso, pero sí puedes responsabilizarlo por la persona que puso las imágenes a disposición desde el principio. ¿Creo que va a haber más idas y vueltas sobre esto? Sí creo que hay más hechos de los que no estamos enterados. Espero de nuevo, por el bien de todos los demás dentro del condado, que los oficiales de policía analicen a fondo cómo manejaron esta situación y reconsideren cómo responderían en una situación normal, porque esta respuesta solo hace que más y más víctimas se presenten y por eso estas leyes se implementaron en primer lugar.
Sí, es algo extraño. Ahora es muy público. Daniel Sokowitz, muchas gracias por tomarte el tiempo. Realmente lo aprecio. Gracias, te agradezco que me hayas invitado. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme, en X, Instagram. Mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11 de la noche, hora del este. Nos vemos la próxima, amigos.